Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy contenta porque estamos aquí nuevamente hablando de los milagros de Jesús. Recuerden que estamos hablando de los milagros de Jesús cuando Él estuvo en la tierra con sus discípulos. Entonces, hoy vamos a hablar del milagro que la Biblia llama la alimentación de los 5000. Y entonces dice la Biblia que cuando Jesús estaba del otro lado del mar de Galilea, pues era un día donde Jesús iba a orar y a enseñar a sus discípulos en un monte alto. Entonces, aquí ve que viene una multitud, tanta gente que viene, porque Jesús sanaba enfermos, Jesús les hablaba del reino de Dios y entonces la gente estaba maravillada de cómo Jesús les enseñaba y de los milagros que hacía. Entonces ve Jesús a lo lejos que viene una multitud y vienen hacia él. Entonces aquí Jesús deja que llegue esa gente porque pues traían a sus enfermos y querían seguir escuchándolo. Entonces los deja que llegue junto a donde están sus discípulos y empieza a llegar más y más gente. Dice la Biblia que eran alrededor de 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y entonces está pues Jesús sanando a los enfermos que le llevaban, hablándoles de las verdades del reino de Dios. Y pues ya empieza a atardecer, empieza a oscurecer el día. Y entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, pues deja que ya la gente se vaya a su casa para que pues vaya a comer, ya tienen aquí todo el día y pues tienen que ir a comer, ¿no? Y entonces aquí Jesús les dice a sus discípulos, pues denles ustedes de comer. Jesús siempre tenía compasión de las personas y entonces Jesús dice, no tienen necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Y los discípulos se quedan impresionados porque le dicen a Jesús, pues, ¿qué les vamos a dar de comer si no tenemos para tanta gente? Y entonces uno de los discípulos dice, pues aquí hay un niño que trae en su cesta, o sea, como tipo en su lonchera, trae 5 panes y 2 peces, pero pues con esto no completamos para tanta gente. Y entonces Jesús le dice a este discípulo, tráemelo para acá, o sea, esa comida, esos 5 panes y 2 peces. Y entonces el discípulo se lo lleva a Jesús y Jesús, pues él es el hacedor de milagros y es el Hijo de Dios y entonces toma Jesús esos 5 panes y 2 peces y dice la Biblia que voltea a lo alto, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos para que empezaran a repartirlo entre la gente. Para esto les dice Jesús, a la gente ordénela júntela de 50 en 50, porque recordemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, como era tanta gente, más de 5000 personas, entonces los acomodaron de 50 en 50 y luego empiezan los discípulos a darles estos panes y peces a esta gente y dice la Biblia que sacaban y se multiplicaba la comida y pues todos completaron hasta saciarse de los panes y los peces. Era este grande milagro que Jesús había hecho porque sin tener casi nada de comida se le dio alimento a, dice la Biblia, que 5000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces aquí es donde Jesús, y aparte, dice la Biblia que Jesús les dijo al final, recojan todo lo que se quedó y pónganlo en las cestas. Entonces, dice la Biblia que aquí llenaron de todo lo que quedó de panes, llenaron todavía 12 cestas, o sea, 12 canastos de lo que había quedado. Entonces este era un gran milagro y todos se quedaron maravillados de cómo Jesús había multiplicado este alimento y en lugar de decir Jesús, bueno, sí, mándelos a su casa porque ya todos estamos cansados, no, Jesús tuvo compasión de ellos y les dijo, no tienen necesidad de irse, si se van a ir ya con alimento. Entonces aquí es donde vemos cómo este Jesús maravilloso, este Jesús compasivo, así también tiene compasión para con nosotros. Cuando nosotros aceptamos de Jesús y nosotros le entregamos todo a Jesús, Él multiplica todas las cosas, multiplica nuestra fe, multiplica tantas cosas. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer
es entregarle nuestro corazón, abrirle nuestro corazón a Él, hacerlo el Señor de nuestra vida, y Él nos va a encaminar, así como con esta multitud que no les faltó nada, absolutamente nada, y Jesús suplió todas sus necesidades. Entonces así Jesús con nosotros nos dice lo mismo, y así es en la actualidad, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Y las promesas de la Biblia son también para nosotros. Entonces, te dejo esta enseñanza y te deseo una semana llena de muchas bendiciones. Te espero en la siguiente enseñanza y recuerda siempre que Dios te ama. Bye.